Me mudé a un pequeño apartamento en San Telmo, Buenos Aires, hace un año. La zona es famosa por su arquitectura antigua y los cafés llenos de historia. No pasaron 3 días desde que me establecí cuando comencé a recibir cartas en el buzón, todas dirigidas a un tal Sebastián. Al principio, pensé que se trataba de un error, así que las abrí, pero lo que encontré dentro eran mensajes de amigos y familiares preocupados por su paradero. Una tarde, decidí hablar con el casero, un hombre de mediana edad llamado Hugo, que siempre parecía estar en sus pensamientos. Le pedí su número para devolverle las cartas, pero su expresión cambió de inmediato. Se puso rígido y me dijo que Sebastián había desaparecido sin dejar rastro hace varios meses. Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y miedo. Me advirtió que no indagara más sobre el asunto, que era mejor que dejara las cosas como estaban. No pude evitar sentir una inquietud, una especie de peso en el aire, y desde ese momento, las cartas se volvieron mucho más inquietantes, llenas de un vacío que parecía llamar mi atención. Le pedí a Hugo, el casero, su número de teléfono para que pudiera ponerme en contacto con Sebastián y devolverle su correspondencia. Recordando las cartas que llegaban, me sentía un poco incómodo, como si estar en esa situación me involucrara más de lo que debería. Hugo, que normalmente tenía un aire despreocupado, de repente se puso serio. Su mirada se oscureció y noté cómo sus manos se apretaron sobre la mesa. Sebastián desapareció hace varios meses, me dijo, casi en un susurro. La frase me sorprendió y me hizo pensar en cada carta que había abierto, cada inquietud plasmada en esos papeles. No deberías indagar más. Es mejor que no lo hagas, insistió, dejando en el aire una tensión palpable. Sus palabras resonaban en mi mente, la advertencia era clara, marcada por un tono que me urgía a dar la vuelta y marcharme. Sin embargo, la inquietud crecía en mí y me preguntaba por qué este hombre, que parecía tan reservado, reaccionaba de esa manera. Esa sensación de que había más de lo que veía se aferró a mí, y esa noche, las cartas resultarían aún más inquietantes. Las cartas seguían llegando a mi buzón, algunas días tras otro, y mi curiosidad comenzó a transformarse en obsesión. Había algo en esos papeles que me atraía como una polilla a la luz. No podía evitar abrir cada una de ellas. Los remitentes eran amigos y familiares de Sebastián, llenos de inquietudes y preguntas sobre su paradero. Frases del tipo "te necesitamos en casa" o "nos preocupas", Sebastián eran recurrentes, y entre líneas había una desesperación que se sentía casi palpable. Una carta en particular, escrita con una caligrafía temblorosa, mencionaba una llamada que Sebastián había recibido días antes de su desaparición y la preocupación de su madre por su bienestar. Al leerla, sentí un nudo en el estómago. Era claro que había un lado del que apenas comenzaba a vislumbrar. Esa normalidad que aparentaba ser tan propia de la vida cotidiana se tornaba incómoda al considerarla en el contexto de una persona desaparecida. Las preguntas comenzaban a agolparse en mi mente. ¿Qué le había pasado realmente? ¿Qué secretos había guardado? Cada carta era un eco de una vida que se había interrumpido, y yo, sin intención, me estaba involucrando en algo que iba mucho más allá de simplemente devolver correspondencia. Pasaron varios días y las cartas seguían llegando, pero una en particular me llamó la atención. Era de un tal Lucas, amigo de Sebastián, y la leí con cuidado. Su escritura era apremiante, casi llena de angustia. Lucas hablaba sobre cómo todos lo extrañaban y cómo debió haber regresado a casa hace tiempo. La parte que más me inquietó fue cuando mencionó una cita que Sebastián no debió haber perdido. Decía que era fundamental y que todos estaban preocupados por su bienestar. Conforme leía, sentí una presión en el pecho. Me pregunté qué tipo de cita era tan importante que provocaría ese tipo de desesperación. Mis pensamientos se enredaron mientras razonaba que estaba invadiendo la privacidad de alguien que ya no estaba. Realmente no debía interesarme tanto, pero no podía evitarlo. Las palabras en la carta resonaban en mí, haciéndome sentir que estaba inexplicablemente atado a esta historia. Me empezó a incomodar la idea de que, mientras yo continuaba con mi vida, había alguien como Sebastián que ya no podía volver. Era más que una mera curiosidad,
Cada carta era un recordatorio de que la vida seguía, pero para Sebastián había terminado de forma abrupta, y yo, sin darme cuenta, me estaba adentrando en un misterio que quizás no debería investigar. Pasados algunos días, llegó una invitación que me dejó helado. Era roja y estaba firmada por la madre de Sebastián. Sin pensarlo, la abrí. En su interior, un texto simple me informaba de un servicio fúnebre en honor a Sebastián, programado para el próximo sábado. La dirección estaba claramente escrita: mi apartamento. Observé cada palabra de la invitación con creciente inquietud. La repentina claridad de que el lugar indicado era donde había estado viviendo me golpeó como un balde de agua fría. Revisé la dirección una y otra vez, convencido de que debía haber un error, pero el papel no mentía. La sensación de incomodidad se apoderó de mí y una punzada de ansiedad me recorrió la espalda. ¿Cómo podía ser que estuvieran organizando un funeral para alguien que había desaparecido? La idea de que todo llegara a este punto era difícil de procesar. La carta parecía un puñal, amenazando con enterrarse en mi mente a medida que jugaba con la idea de asistir a un evento tan sombrío en mi propio espacio. ¿Por qué habría hecho eso su madre? La presión en mi pecho creció mientras intentaba darle sentido a lo que significaba. Decidí que era momento de investigar más sobre Sebastián, así que abrí mi computadora y busqué su nombre en Google. No tardé mucho en encontrar un artículo de un periódico local que hablaba de su desaparición. La foto que acompañaba al texto me generó un escalofrío. Era él, con una sonrisa amplia que reflejaba una vida ordinaria. Tenía aproximadamente mi edad, quizás un par de años menos. Sin embargo, no recordaba haberlo visto en ninguna parte. Leí rápidamente el artículo. Mencionaba que Sebastián se había ido de su casa una tarde y nunca había regresado. Sus padres lo habían buscado durante meses, interponiendo denuncias y hablando con quienes lo conocían. Las fechas eran terriblemente cercanas a mi mudanza, y eso me inquietó. La idea de que alguien de la misma localidad, tan normal como yo, pudiera desaparecer sin dejar rastro parecía irreal. Las palabras sobre su vida y las especulaciones de sus amigos se quedaban atrapadas en mi cabeza. Sentí un nudo en el estómago al pensar que ahora, por alguna razón, me había convertido en parte de su historia, como si mi vida se hubiera cruzado con la suya de una manera inquietante. La noche anterior al funeral, no podía encontrar la calma. Me quedé en la sala de mi pequeño apartamento, rodeado de las cartas que había recibido. Las palabras escritas en esos papeles resonaban en mi mente, como ecos de una vida que no era la mía. Intenté distraerme con la televisión, pero el sonido se volvió monótono, una constante que no hacía más que recordarme el motivo de mi desasosiego. De repente, un leve golpe en la puerta me hizo sobresaltarme. El sonido fue sutil, casi imperceptible, pero mi corazón se aceleró. Miré el reloj, eran casi la 1 de la madrugada, una hora inusual para que alguien llamara. Me acerqué a la puerta, el aire parecía volverse más denso a cada paso, y una inquietud descabellada se apoderó de mí. Me detuve frente al peepole y miré a través de él, aunque estaba seguro de que no vería a nadie. La escena en el pasillo estaba vacía, solo un poco de luz que se filtraba del farol de la calle. Abandoné la idea de mirar otra vez, la incertidumbre me resultaba aún más inquietante. Ese golpe, por dentro, lo sentía como un aviso, algo no estaba bien. Decidí que debía sentarme, pero la inquietud crecía en mí y no podía dejar de preguntarme quién había estado ahí y qué quería. Me acerqué a la puerta y, a través del peepole, no vi nada. La oscuridad del pasillo me miraba de vuelta. Abrí la puerta con cautela y una ráfaga de aire frío invadió el apartamento, como si hubiera abierto una puerta a un lugar olvidado. Miré a mi alrededor, esperando encontrar a alguien o algo que justificara la llamada. Pero todo estaba en su lugar, ni una sombra, ni un sonido. Regresé a la sala, sintiendo el peso de la incomodidad en el ambiente. Las cartas, esparcidas por la mesa, parecían observarme, cada una con su mensaje inquietante. Justo cuando la inquietud empezaba a desvanecerse, un susurro frágil penetró el silencio. Se sentía tan cercano que giré sobre mis propios pies, intentando identificar su origen.
Era como si las palabras de las cartas se unieran en un murmullo ensordecedor. Pensé que era mi mente jugando trucos, pero aquel susurro se intensificó, resonando en las paredes del cuarto. Sebastián, se escuchó nítidamente, y podría haber jurado que surgía del montón de papeles. La conexión con el pasado de Sebastián, con su historia, parecía cobrar vida en ese instante. Cerré los ojos y tragué saliva, la tensión era palpable. No estaba solo. El día del funeral llegó y la ansiedad me acompañaba mientras me arreglaba. Miré la invitación una vez más, asegurándome de que la dirección era la correcta. Tomé el colectivo hacia el cementerio, mis pensamientos enredándose en una nube de confusión. Al llegar, la escena que se desplegó ante mí no era nada como había imaginado, no había ninguna ceremonia, solo un campo de tierra húmeda y lápidas olvidadas por el tiempo. El viento soplaba frío, arrastrando hojas secas que crujían bajo mis pies. Caminé por los senderos desiertos, mirando a mi alrededor, buscando señales de vida o de cualquier persona que pudiera estar allí. El silencio era abrumador, solo el canto lejano de los pájaros interrumpía la monotonía. La inquietud creció en mí al darme cuenta de que había llegado a un lugar al que no debía estar. Miré la invitación en mi mano, recordando las palabras firmadas por una madre que no conocía. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que esta situación era aún más extraña de lo que había anticipado. ¿Dónde estaba el resto de la gente que iba a acompañar a Sebastián en su último adiós? La sensación de abandono se instaló en mi pecho, y cada paso que daba me alejaba más de la idea de que este funeral era real. Mientras deambulo por el cementerio, mi mente sigue dando vueltas a la rareza de la situación. Empiezo a notar que hay un grupo de personas actuando de manera extraña. Se mueven entre las tumbas, mirando a su alrededor con cierta ansiedad. Decido acercarme a ellos. Hay tres, un hombre alto con barba, una mujer rubia que lleva un abrigo negro y un chico de unos 20 años con un gorro oscuro. Cuando me ven, se reúnen en un círculo tenso y me preguntan si estoy aquí por Sebastián. Respondo, un poco titubeante, que soy su compañero de apartamento. En ese momento, sus rostros se vuelven serios, y la mujer me mira con una intensidad que me hace sentir expuesto. El hombre intercambia una mirada significativa con el chico, podría apostar a que se están preguntando si debo estar allí. Me preguntan qué sé sobre él, y la inquietud en el aire se vuelve palpable. Explico que he estado recibiendo sus cartas, que nada más. El chico se inclina un poco hacia mí y me dice que Sebastián era una persona compleja, implicada en cosas que nadie debería conocer. Las palabras hacen eco dentro de mí, mientras me doy cuenta de que la curiosidad que creía inofensiva se ha convertido en un peligroso lazo que me une a un misterio que parece mucho más oscuro de lo que imaginaba. La sensación de estar atrapado en algo ajeno me abruma. La mujer se acercó a mí, y por un momento, los murmullos del cementerio parecieron desvanecerse. Tenía una mirada intensa y un frío en su voz que me erizó la piel. Sebastián era complicado, dijo, y sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y preocupación. Mencionó que había estado involucrado en cosas poco legales, en redes de tráfico de información y, al parecer, en algunos problemas con personas muy equivocadas. Ella hablaba rápidamente, como si temiera que alguien pudiera escucharnos. De su relato me quedó en la mente que Sebastián no solo se había desaparecido, sino que podía haber estado huyendo de algo. Asentí mecánicamente, sintiéndome como un intruso en la vida de un desconocido. Mientras ella continuaba hablando, un sudor frío comenzó a brotar en mi frente, la idea de que no solo me habían estado enviando sus cartas, sino que también había personas interesadas en mí, empezaba a cobrar vida. Sus palabras eran como hilos que se entrelazaban, cada vez más firmes, rodeándome. Cuando mencionó que su amigo Lucas había estado buscando respuestas desesperadamente, comprendí que mi curiosidad había creado un lazo peligroso. Cada carta leída me vinculaba más a un enigma que no debería haber tocado, una conexión con Sebastián que me acechaba sin piedad. Decidí que debía volver al apartamento, sintiendo que había algo más que no había notado en las cartas. El ambiente pesaba sobre mí, y la incomodidad parecía aumentar con cada paso que daba hacia mi sala.
Me senté en el borde de la mesa, rodeado por esos papeles que comenzaron a convertirse en un laberinto de inquietud. Mientras revisaba el montón, noté una carta en la parte inferior que no recuerdo haber abierto antes. Su aspecto era un poco desgastado, como si hubiera estado escondida entre las más viejas y olvidadas. La tomé y me sorprendí al ver que estaba dirigida a mí. Al abrirla, encontré una frase que caló en mi estómago: gracias por cuidar mis cosas. Me quedé parado, procesando la extrañeza de esa frase. En mi mente comenzaron a surgir preguntas inquietantes sobre por qué Sebastián se había dirigido a mí así, como si nuestra relación fuera más que un simple desconocido que había estado recibiendo su correspondencia. Sentí un escalofrío recorrerme al darme cuenta de que, de algún modo, su historia me había implicado en algo mucho más oscuro y perturbador de lo que había imaginado. Ahí estaba, en mi propia casa, enredado en un misterio que no solo pertenecía a Sebastián, sino que de manera extraña, parecía ahora ser parte de mi vida también. Cierro los ojos y, de repente, todo lo que había olvidado regresa con fuerza. Recuerdo esa noche en la fiesta, el ambiente caldeado y la música retumbando en las paredes. Sebastián estaba allí, sentado en el sofá, con una sonrisa que parecía algo nerviosa. Me pidió que le guardara una carta que decía contenía información importante, aunque no entró en detalles. Era un gesto extraño para alguien a quien apenas conocía. La carta era simple, casi olvidada en la oscuridad de la velada. Desconcertado, le prometí que lo haría. Nunca imaginé que esas palabras se convertirían en un eco tan inquietante. Ahora reconozco que su actitud tenía un subtexto que no entendí, una preocupación que flotaba en el aire. En ese momento, comprendí que su vida antes de desaparecer no era solo la de un chico común, sino que estaba envuelta en algo insidioso. La memoria de aquella noche se llenó de preguntas sin respuesta, y al recordar sus ojos me doy cuenta de que su historia es ahora parte de la mía, una conexión que no pude visualizar antes. Esa carta que guardé se volvió un hilo en un misterio que ni sabía que estaba tejiendo, y ahora, al recibir sus correspondencias, me percaté de que había cruzado un límite que no debía haber sobrepasado. Estaba a punto de abrir la puerta y salir del apartamento, cuando sentí una presión sobre ella, como si alguien estuviera bloqueándola desde el otro lado. Mi corazón comenzó a latir con una mezcla de miedo y ansiedad. Nunca había sentido algo así antes, esa sensación de que, de alguna manera, me habían estado observando. Retrocedí un paso y me quedé parado, intentando escuchar cualquier ruido, cualquier indicio de que había alguien ahí. Las cartas en la mesa parecían cobrar vida de una manera extraña, todos sus mensajes floreciendo en mi mente como un eco persistente. ¿Era posible que todo esto estuviera relacionado con mi curiosidad sobre Sebastián? Me arrepentí al instante de haberme involucrado en su vida. Los detalles que había conocido comenzaban a revelarse como algo mucho más oscuro. Respiré hondo y, a pesar de que mi instinto me decía que debía alejarme, no podía dejar de pensar en quién o qué estaba del otro lado de la puerta. El silencio se volvió denso y opresivo, como si cualquier movimiento mío pudiera desencadenar algo. La idea de no estar solo en mi propio hogar se convirtió en una carga, y mi mente se llenó de imágenes de cartas, rostros preocupados y esa invitación al funeral firmada por una madre que no conocía. La había convertido en un enigma en el que, de alguna manera, me había dejado atrapar. Justo cuando creía que no había salida, me di la vuelta y vi una pequeña ventana abierta, tan tentadora en medio de la tensión. Me arrastré por el alféizar, sintiendo el frío del metal en mi mano, cuando una voz familiar retumbó en el pasillo, mi nombre. Me paralicé, el mundo se detuvo un instante. Reconocí la voz, era la de Sebastián. En ese momento, una comprensión aterradora me invadió. Todo lo que había experimentado, cada carta, cada susurro, cada recuerdo, ahora parecía un hilo que me conectaba directamente con él. La idea de que había jugado con asuntos que no me concernían se petrificó en mi mente. A medida que me movía con cautela entre las sombras de mi apartamento, puntadas de sensación me atravesaban. Levanté la vista hacia la puerta, y mi corazón golpeó con fuerza, sintiendo esa mirada distante desde el pasillo, un eco de lo que había estado buscando.
no solo respuestas, sino un ciclo que ahora me absorbía. El ciclo de Sebastián, con sus cartas y su misteriosa vida, parecía estar tejido con el hilo del destino y quizás nunca se había desvanecido realmente. La puerta, en mi mente, se convirtió en un umbral del final o el principio de algo aterrador. Fijé mi atención en el pasillo, una sombra oscura se deslizaba lentamente.